Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender qué son los type alias en TypeScript y cómo se utilizan para definir tipos reutilizables. Hasta ahora hemos visto varias formas de trabajar con tipos en TypeScript, como por ejemplo los tipos primitivos, que son los string, number, etcétera, booleanos, los que hemos visto, los arrays y tuplas, los objetos tipados y las interfaces. Pero las interfaces nos permiten definir contratos para objetos. TypeScript también nos ofrece una herramienta muy importante para definir tipos reutilizables, que son los type alias. Un type alias es simplemente un nombre que le damos a un tipo. Esto nos va a permitir reutilizar estructuras y hacer el código más claro y mantenible. Esto ya lo hemos estado viendo a lo largo del curso, pero en este video voy a explicar a detalle qué es un type alias y cómo se utiliza. Y es que un type alias se define usando la palabra clave type. Por ejemplo, vamos a ponerle type, por ejemplo, user ID es igual a string. Y aquí estamos diciendo que user ID es simplemente un string. Esto puede parecer un poco trivial, pero en sistemas grandes ayuda bastante a documentar la intención del código. Por ejemplo, si tenemos el type user ID, queremos hacer una función getUser y el ID es de tipo, en vez de ponerle un string, le podemos poner user ID. Y aquí adentro es todo el código que corresponde a esta función. Internamente esto sigue siendo un string, pero el código ahora comunica mejor lo que representa este valor. Ahora, los type alias también se pueden usar para escribir estructuras de objetos, como lo hemos visto anteriormente. Vamos a ponerle type task, es igual, abrimos llaves, y le ponemos un ID que es un string, un title, que es un string también, y un complete, que es un booleano. Esto va a definir exactamente la misma estructura que vivimos anteriormente con las interfaces, y podemos usarlo de esta manera. Const task, de tipo task, es igual, abrimos llaves, ID, como es un string, le ponemos comillas, una coma, el title, le ponemos aprender y le ponemos el completed, es igual a false. De esta manera, TypeScript verificará que el objeto tenga la estructura correcta. Igual, poniéndoles ejemplo de otros videos, vamos a borrar el completed y nos va a salir aquí un error porque la propiedad completed falta en esta variable o en esta constante llamada task. Ahora, los type alias también son muy útiles para describir tipos de funciones. Por ejemplo, vamos a ponerle un type logger, es igual a, es un message que va a recibir o es de tipo string y va a retornar vacío, un void. Esto va a definir un tipo de función que va a recibir un string, en este caso el mensaje, y no va a devolver nada. Y de esta manera podemos utilizar este tipo poniendo const log de tipo logger, es una raw function que va a recibir un mensaje y vamos a abrir la función y simplemente va a ser un console log. De esta manera ya no estamos tipando qué mensaje. ¿Por qué? Porque ya lo estamos poniendo de esta manera aquí en el tipo. Esto es muy útil cuando trabajamos con algunos callbacks o funciones reutilizables. Igual que en el video pasado, ¿cuál es la diferencia entre type y una interfaz? Si type también puede describir objetos, ¿por qué en realidad existen las interfaces? Y la diferencia principal es el propósito. Las interfaces están pensadas principalmente para definir, quédate grabada esta palabra, contratos. Contratos entre piezas del sistema. Por ejemplo, vamos a crear una interfaz, task repository, y simplemente ponemos aquí find all, como lo habíamos puesto en el video pasado, de tipo task. Bueno, aquí falta agregar el type task, y también va a tener un método save, que va a recibir un task, que también va a ser de tipo task, y va a retornar un vacío. En este caso, los type alias son un poco más generales, ya que se pueden utilizar para tipos primitivos, objetos, funciones, uniones y combinaciones de tipos. Por ejemplo, si tenemos lo que es el type status, es igual a, por ejemplo, puede ser un string, pero a lo mejor el status, supongamos que nuestro status sea activo o inactivo. También puede ser abierto o cerrado, solamente esas dos opciones. Es decir, si queremos que sea open o close, al momento de poner aquí un string, va a aceptar cualquier tipo que sea una cadena de texto, y esto está mal. Lo que deberíamos de poner aquí es un open o un close. De esta manera, las interfaces no se pueden representar con este tipo de estructura. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se quede muy grabado lo siguiente. ¿Cuándo debemos usar type y cuándo debemos usar la interfaz? Y es que en TypeScript, tanto type como la interfaz pueden describir la forma de un objeto. Por ejemplo, vamos a poner un type user y le ponemos que tenga un name de tipo string o un email de tipo string. Pero si le ponemos como una interfaz y le ponemos, vamos a poner aquí user1 para que sea diferente, puede ser de igual manera. En la mayoría de los casos ambas opciones funcionan igual. Sin embargo, tienen diferencias importantes que influyen en cuándo conviene usar una u otra.
Y en este caso, cualquier clase o implementación que quiera comportarse como un task repository debe de respetar esta estructura. Como lo vimos en el video pasado, podemos crear una clase que implementa esta interfaz y debe de tener esta estructura, sin importar cómo debe de tener toda la lógica dentro de estos métodos. Este tipo de usos es muy común cuando diseñamos arquitecturas de software, algunos repositorios, servicios o APIs internas. Los type alias son más generales y son más flexibles porque pueden representar cualquier tipo y no solamente objetos. Como lo vimos anteriormente, puede ser un tipo primitivo, user ID, es de tipo string. También puede ser los untypes, que más adelante lo vamos a ver, que es un type status y puede representar open o close. Y si queremos agregar más, lo podemos agregar y le ponemos, por ejemplo, in progress, por ejemplo, algunos tipos de función, o por ejemplo, un type validator, y vamos a agregarle aquí que va a recibir un value de tipo string y va a retornar, en este caso, un booleano, o algunas combinaciones de tipos, como por ejemplo, vamos a agregar aquí un type success, que va a retornar un status y un data, y también vamos a agregar un type error, que va a retornar un status y en este caso no va a retornar data, va a retornar un mensaje. Y simplemente si queremos combinar estos tipos, lo podemos hacer con un type que se llame response y va a ser de tipo success o error. En estos casos, type suele usarse mucho cuando queremos definir tipos más abstractos o combinaciones de tipos. Las interfaces, vuelvo a decirlo, no pueden representar estos casos que estamos poniendo. Ahora, tanto type como interfaz permiten extender otros tipos. Como lo vimos en el video pasado, las interfaces usamos extends. Por ejemplo, si tenemos una interfaz llamada animal y va a tener un name que es de tipo string y vamos a tener una interfaz llamada dog que va a extender del animal y simplemente le ponemos break string y a lo mejor le ponemos bark, un método bark, ¿no? Que va a ladrar, o un perro ladra, pero un animal no necesariamente ladra. Con type, en vez de usar extends, simplemente lo cambiaríamos con type animal, le pondríamos name de tipo string y si queremos agregar el tipo dog, usamos lo que es la intersección. Vamos a ponerle que es igual a animal y abrimos llaves y le ponemos, por ejemplo, break string. De esta manera, ambos logran algo similar, pero las interfaces suelen ser más legibles cuando trabajamos con jerarquías de objetos. En este caso, tenemos nuestro tipo dog, que va a extender, vamos a llamarlo de esta manera, de animal, y vamos a agregarle también esta información que le corresponde al perro. Y de esta manera, si queremos crear una constante llamada dog, que es de tipo dog, simplemente vamos a agregarle lo que es la propiedad name, vamos a ponerle el nombre Fifi, y Brett sería la raza, sería un Golden Retriever o podríamos ponerle un Chihuahua. Y vemos que funciona de manera correcta. ¿Por qué? Porque name está en el animal y el tipo dog va a extender lo que son las propiedades porque va a tener el name y todo lo que incluye el tipo animal y le agregamos la raza, que en este caso es Chihuahua. Ahora, a diferencia de lo que son las interfaces, una cosa que vimos en el video pasado es el Declaration Merging. Y es que una característica especial de las interfaces es que pueden fusionarse automáticamente si se declaran varias veces. Como lo vimos con interfaz config, va a tener una API URL de tipo string y vamos a agregar interfaz otra vez config y vamos a ponerle un timeout que es de tipo number. TypeScript va a combinar ambas definiciones y esto, como lo vimos en el video pasado, es Declaration Merging. Los type no permiten eso. Ahora, ¿qué se usa en proyectos reales? En la práctica, muchos proyectos siguen una regla simple. ¿Cuándo usamos interfaz? Cuando tenemos contratos entre partes del sistema, estructuras de objetos principales, APIs internas o servicios o repositorios. En cambio, los type alias se usan cuando queremos hacer union types, que el siguiente video va a tratar sobre los union types, los tipos derivados, tipos de funciones, combinaciones de tipos o utilidades de tipos. Aquí no hay una regla de si a lo mejor creas una interfaz y no es necesariamente alguno de estos si quieres poner uno de estos, que claro, lo soporta la interfaz. Simplemente lo importante es usar el que exprese mejor la intención del código. De igual manera, si un desarrollador entra a tu código, no pasa nada porque va a entender que al final de cuentas es un contrato o es una forma de tipar la función o la variable que estés usando. Y eso es muchísimo mejor que estar adivinando como si lo usáramos normalmente con JavaScript. Ahora te voy a dejar un ejercicio para este video. Vas a crear 3 type alias. El primero va a ser un identificador de usuario, el segundo va a ser el estado de una tarea y el tercero es un tipo de función. Esto puede ser inventado, por ejemplo, el identificador de usuario, yo te recomiendo que sea un user ID, que es de tipo string, aquí ya te estoy dando la respuesta. El estado de una tarea, vamos a agregarlo como habíamos puesto, abierto, cerrado o en progreso o terminado.
las que tú quieras. Puedes agregar todas o simplemente puedes agregar 2 o 3. Y el tipo de la función. En este caso, la función que a mí se me ocurre es un validador que va a recibir un valor y va a retornar un estado booleano, true o false. Muy bien, te dejo un tiempo para que lo realices. Si no, igual ahorita lo vamos a realizar. No te preocupes. Muy bien, espero que haya sido tiempo suficiente. Si no, igual puedes pausar el video. Aquí viene la solución. Primero vamos a crear el identificador de usuario. Va a ser un type, como le habíamos hecho al principio del video, user ID y ese tipo string. En este caso estoy agregando un tipo string porque puede ser un UUID, pero también puedes poner un number si en tu base de datos tienes valores autoincrementables. El estado de una tarea va a ser un tipo task status y va a recibir open, puede ser in progress o simplemente puede ser done. Puedes agregar más si tú quieres o puedes agregar menos dependiendo de lo que tú necesites. En este caso, el autocompletado me está sugiriendo que agregue cancelado y lo podemos agregar sin ningún problema. Y por último, vamos a agregar el tipo de función, que en este caso, como le había comentado, es un tipo validator que va a recibir un value de tipo string y simplemente va a retornar un booleano. Muy bien, en esta clase aprendimos qué son los type alias y cómo utilizarlos para definir tipos reutilizables en TypeScript. Vimos también que type nos permite nombrar cualquier tipo desde valores simples, como por ejemplo los tipos primitivos que ya conocemos, hasta funciones y estructuras un poco más complejas. También entendimos la diferencia entre type e interface y cuándo es recomendable usar cada uno. En la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con los Unknown Types, como les había comentado, que nos van a permitir modelar valores que pueden tomar varias formas posibles, como en este caso, pero un poco más extendido el tema. Espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.